Pigna conversó con Paraguay.com acerca de la coyuntura vivida en la región durante la independencia de Paraguay y el proceso posterior. Bueno, es un proceso complejo porque nosotros éramos integrantes del Virreinato Río de la Plata y cuando se produce la Revolución de Mayo, ahí comienzan los problemas de acatamiento a esa junta que se conforma en Buenos Aires, ¿no? Que evidentemente ofrece muchas sospechas para el interior, porque una sospecha importante es qué tipo de política económica se va a plantear esa junta, ¿no? Entonces, las dos regiones más conflictivas por distancia y por estas dudas absolutamente válidas eran el Alto Perú, que tenía un vínculo más lógico con el Pacífico y con la zona del Perú y la zona del Paraguay. No casualmente ahí se envían dos expediciones, ¿no? a ver qué se puede hacer. Y yo creo que ahí hay un error, se comete un error con esa expedición al Paraguay que termina en la independencia del Paraguay, ¿no? Y toda independencia, todo desmembramiento de un Estado es doloroso, porque yo creo que hoy podríamos ser una gran nación, ¿no? Que incluyera Bolivia, que incluyera Paraguay, que incluyera Uruguay. No lo digo con un afán hegemónico, digo, sería bueno para todos y sería un país muy potente, pero esto no es así esencialmente por los errores que cometió Buenos Aires, ¿no? Al no ser claro de con qué tipo de política nos íbamos a enfrentar, con un modelo librecambista que fue lo primero que se establece con la Revolución del 10, que países que ya tenían su industria, su política proteccionista no podían aceptar, ¿no? Entonces los desmembramientos que se van a producir, algunos tienen que ver con esto y otro tiene que ver con una voluntad independentista, ¿no? Que también tenía que ver con cierta estructura histórica del Paraguay, ¿no? Heredada de las misiones y un criterio muy autonomista, muy autónomo, ¿no? Que se le hacía complicado esa dependencia con un poder tan lejano, por otra parte, ¿no? Y esto creo que son varios los elementos que uno puede tomar para pensar por qué el Paraguay se independiza tempranamente, porque es uno de los países que primero se independiza, ¿no? Sí, bueno, creo que la subestimación de lo que se implicaba y la idea de que una buena idea debe ser aceptada automáticamente porque es una buena idea, un concepto del iluminismo del siglo XVIII, ¿no? La idea de que si yo tengo una buena idea, ¿cómo no la van a aceptar? Y la verdad que esa buena idea tiene que concretarse en los hechos, ¿no? Entonces, lo que era una buena idea para Buenos Aires, que era hacer la revolución, no cerraba a los pueblos no a todos los pueblos del interior. Y particularmente, insisto, a una región que se sentía con capacidad autónoma y faltaba muy poco para que dijera, bueno, yo me arreglo por mi cuenta, ¿no? Que fue lo que se hizo finalmente acá, con todas esas cuestiones complicadas, de si se mantenía la dependencia con Fernando, si era un país realmente autónomo, todo ese debate que impregna lo que va del 10 al 15 en general en la región. Pensemos que las independencias tienen siempre dos etapas, la conformación de la Junta y la declaración de independencia, ¿no? Porque todavía tenemos que mantener esta ficción de obedecer a Fernando VII, que es común a todas las juntas que van de México a Buenos Aires, ¿no es cierto? Todos dicen lo mismo. Bueno, creo que justamente esa independencia temprana del Paraguay va a provocar lo que se llama el mal llamado enclaustramiento, ¿no? Como si esto fuera una voluntad propia del Paraguay. En realidad el Paraguay va a ser encerrado, va a ser enclaustrado, ¿no? O sea, al Paraguay se lo va a castigar con el cierre de las comunicaciones. Y eso aparece como voluntad de los paraguayos o voluntad de Francia, de los López, cuando en realidad no es así. Y esto es manifiesto evidentemente en la voluntad de Paraguay de modernizarse, de incorporar tecnología, que va a ocurrir sobre todo a partir de los López, ¿no? Es decir, que no hay voluntad del Paraguay de encerrarse y de aislarse del mundo, esto no es así. Sí de tener un modelo autónomo de desarrollo, que es otra cosa, pero no el enclaustramiento. ¿Quién quiere vivir enclaustrado, digamos? Tiene sentido, aparte de un país que tiene esencialmente bienes productivos exportables, como era el tabaco y la yerba en ese momento, ¿no? Entonces, ¿de qué le servía al Paraguay vivir enclaustrado? Era ridículo. ¿Puede ser que fue un error entonces ese enclaustramiento? Por ese enclaustramiento no. El error fue el enclaustramiento al que se sometió al Paraguay. Yo creo que sí. No fue un error del Paraguay, porque el Paraguay no eligió el enclaustramiento. Esa es la versión de los liberales paraguayos y la versión de los liberales argentinos que coinciden, ¿no?
los llamados antilopistas en Paraguay, que son lo mismo que los mitristas. Paraguay en ningún momento decidió enclaustrarse, fue producto de las circunstancias, ¿no? Entonces yo no creo que partimos de una hipótesis falsa si decimos que fue un error del Paraguay. En todo caso fue un error de la Argentina particularmente y de Brasil aislar al Paraguay, ¿no? Sí, San Martín es un personaje para mí muy interesante, obviamente el personaje más conocido de la Argentina, más homenajeado, pero a la vez más también desconocido en su faz completa, ¿no? Es una persona que también la historia oficial hace un proceso de recorte ahí, ¿no? Una especie de operación política que lo recorta de toda su participación política, de su pensamiento progresista, de su excelente gobernación en Mendoza, de la instalación del concepto de salud pública, educación pública que hace San Martín. Entonces lo convierte en un prócer militar y una vez que queda claro que San Martín es un prócer exclusivamente militar, según esta construcción, este relato de la historia oficial, lo proclama padre de la patria, ¿no? Digamos, y como consecuencia el ejército es el padre de la patria, ¿no? Y esto es una gravísima operación política que ha tenido consecuencias tan tremendas como la justificación de los golpes de Estado en nuestro país. Y el libro lo que hace justamente es ir en sentido contrario, es hablarnos del San Martín político, del San Martín intelectual, el hombre que leía a Rousseau, a Voltaire, a Montesquieu, que se preocupaba por el arte, por la ciencia, un hombre que tuvo graves enemigos en Argentina, ¿no? El bando unitario. Y bueno, todo esto es de lo que habla el libro, La voz del gran jefe, que trata de darle la voz, la palabra, para que la gente conozca el pensamiento de este hombre que era mucho más que un gran militar, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, yo creo que el gran relato de la historia latinoamericana son estos liberales decimonónicos, ¿no? Constructores más o menos parecidos, con excepción del Paraguay, aunque Paraguay lo tuvo después de la guerra también, ¿no? De las naciones latinoamericanas, ¿no? La idea de que hubo un liberalismo nacional, en realidad eran en general agentes del Imperio Británico, ¿no? Que fueron consolidando esa dependencia, con mayor o menor evidencia o explicitación, pero eran agentes de un modelo que se fue conformando en América Latina con muchas similitudes, respetando las particularidades locales, ¿no? Pero ese liberalismo que de liberal no tenía absolutamente nada y que era extraordinariamente autoritario y que fue muy salvaje a la hora de reprimir a las comunidades originarias, al movimiento obrero, que perpetró masacres. Y esto se parece, si tomás cualquier país, es muy, muy parecido. Lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Paraguay, lo que pasó en Chile, se parece muchísimo, ¿no? Esa idea de un teórico liberalismo democrático, que en realidad de democrático no tiene absolutamente nada, porque no respeta la primera condición de la democracia, que es el origen, o sea, la elección ni la voluntad popular. Son gobiernos surgidos del fraude en términos generales, ¿no es cierto?